Partamos con la clase número 3. Por favor, pongamos en silencio Yo les voy a compartir los audios para que podamos... Yo les voy a compartir porque esta es la imagen de que... va a ser relativamente corta esta clase porque vamos a ver un poco de información, ya que estamos hablando de la soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación. Un buen estratega tiene que conocer las circunstancias donde va a ser su lucha, dónde va a tener su campo de batalla, porque si no, no sabe si le va a tocar con tierra, ripio, mar, agua, lluvia, lo que sea. Entonces, esta parte del curso va a ser un poco para que escudriñemos la parte demográfica, que significa, si yo salgo a evangelizar, ¿qué mundo estoy evangelizando? Entonces, ya hemos visto dentro de la primera y segunda clase bastante información con respecto a esta profecía de la salvación, a este proceso creado en la mente y el corazón de Dios para salvar a la humanidad, pero no salvarla en su totalidad como una gran masa, sino que ir corazón a corazón, no al grupo, sino directamente al corazón. Volcaos pues su corazón al mío. O sea, siempre un trato personal, no un trato grupal. Entonces, si hablamos de este gran mundo de que estamos viviendo, ¿cuántas personas tenemos en el mundo? A junio del año 2020 eran 7.804 millones de personas en todo el mundo. Ahí van a encontrar un link con respecto a cómo se va contando la gente del mundo y se va restando la gente que va falleciendo. Y uno se encuentra con una estadística muy interesante, porque eso significa que haciendo un rastreo rápido en este mismo lugar, se puede encontrar que aproximadamente 2.180 millones de personas se denominan algunas de las variedades de cristianos. 1.578 millones de personas se denominan musulmanes y el resto una serie de iglesias, de denominaciones o grupos religiosos. Eso da, si uno suma la cantidad de gente que navega en este sector, hay aproximadamente como 1.600 millones de personas que no quisieron contestar. Por lo tanto, no se pudieron determinar a qué tipo de religión se podían definir. Por lo tanto, ¿qué pasa si uno mira esto sí que es ver en macro la postura del mundo que quiero evangelizar? Así como ir al mundo, quiero evangelizar al mundo ya. ¿De qué mundo estamos hablando? Este es el mundo macro, ¿ya? Totalmente macro. Pero si bajamos un poquito más, y sería bueno que los hermanos después en algún minuto, los de Colombia, o por ejemplo, pudieran tener su propia información. Y pasa en este caso con Chile. Nosotros, hay un centro de estudios públicos que se llama CEP, que determina este cuadro informativo dado con respecto a distribución, tanto por género, por religión y grupo social. Y esto da intrínsecamente de que nuestro grupo etario de personas a las cuales estamos enfocados nosotros es relativamente al estrato medio bajo, aquí en Chile. Y el estrato alto, muchos se denominan católicos, pero básicamente pueden ser muchos también no católicos eh, eh, practicantes, sino que solamente profesan decir católico porque se han echado solamente cuatro cosas. Se han echado agua, arroz y tierra. Nada más. Son las cuatro cosas que se han echado. Pero nada más, no porque sea todo lo habitual. Muchos de ellos consideran que concurrieron a una iglesia católica el efecto de tener una relación con Dios, pero básicamente como también pasa en el pueblo cristiano, como un club social. Hay personas que también llegan a considerar dentro de la iglesia eso. Entonces, si tomamos esos dos puntos de vista, ¿qué pasa con las iglesias evangélicas aquí en Chile? Hasta el año 2015 existían aproximadamente 740 corporaciones
como iglesias evangélicas de derecho privado. Y, por otra parte, cuando se creó la ley de culto, en donde participó mucha gente, se abrió esto y se quiso decir que ahora las iglesias evangélicas se transformaban en derecho público. ¿Y eso qué significó? Que ahora te podían tener la característica a lo símil como era la iglesia católica, que también era de derecho público. Y eso significó que hasta el año 2019 existían más de 4.800 entidades de derecho público denominados iglesias evangélicas. Entonces, dentro de este gran grupo que forman las personas que son evangélicas, están distribuidas aproximadamente dentro de estos dos grandes mundos llamados corporaciones, ya sea derecho privado, sea derecho público. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro de Chile y probablemente muchas de las iglesias evangélicas en todo el mundo es que, por ejemplo, aquí en Chile hay un reportaje del año 2017 que determina que existen más de 300 sectas en Chile, entre, sin contar las ocultas. O sea, estamos hablando de sectas que pueden ser ya de conocimiento público o que tengan alguna, un púlpito, un lugar físico, sin contar, y personalidad jurídica, y sin contar las que pueden estar ocultas y que usan la Biblia como un referente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta consideración si estamos hablando de soteriología, de la doctrina de la salvación? Porque nos vamos a encontrar con muchas personas que pueden venir a nuestros templos, aceptar a Cristo, pero vienen con un trasfondo. Y ese trasfondo puede significar que si no podemos conocer ese trasfondo o su concepto de salvación, no vamos a entender cuando ellos nos hablan. Conversábamos un día con la hermana Teresita con respecto al mundo católico, que ahí tenemos una huella muy clara del mundo católico. El mundo católico, cuando habla de los dones, nosotros hablamos de los dones, hablamos normalmente de Corintios, Romanos, etcétera, pero ellos, cuando hay un católico que te habla de los dones, ellos hablan del Antiguo Testamento, lo que habla de un concepto dado por el Concilio Vaticano como los dones espirituales. Y lo que figura en el Nuevo Testamento se llaman dones carismáticos. Entonces, eso es importante tener en claro, porque puede ser de que yo puedo estar hablando con un católico y hablando de los dones, ¿qué es lo que me está entendiendo él de los dones? ¿Y qué es lo que estoy tratando yo de explicarle de los dones? Pasa exactamente lo mismo con la salvación. ¿Qué es lo que yo le estoy explicando de la salvación? ¿Y qué es lo que están entendiendo ellos de la salvación? Por eso es tan importante lo que hizo Pedro, este jugar, en el buen sentido de la palabra, con los términos para que el oyente pueda entender lo mismo que le quiero expresar. Porque el Flavio tiene muy claro esto, que hay un emisor y un receptor. Y eso es importante, que podamos entendernos, tal cual como conversamos desde un principio en nuestra academia. Hemos tratado de tener un lenguaje español neutro para que me pueda entender exactamente el mismo concepto nuestros hermanos de Colombia, de México, de distintas partes. Entonces, en base a esa premisa, dentro de este mundo enorme de, de credos, hay religiones, hay creencias que nosotros denominamos sectas o religiones que están desviadas de la verdad. Si usted quiere saber un poco más de eso, aquí tiene una buena cantidad de libros que pudiera encontrar en la web, o el hermano Jairo, que es bueno para buscar información y lo pueda compartir. Ahí están los libros, son hartos libros, ¿ya? Y hay uno que son los dos que están marcados en un círculo rojo, son dos libros en donde se puede hacer un análisis práctico si alguna iglesia evangélica puede estar
en su enseñanza variando hacia una secta, hacia creencias que no están estipuladas en la Biblia, que puedan ser mal interpretadas. Los dos libros es de David Muñoz, es, ese David Muñoz, el rojo que se dice sectas, él es pastor chileno, y el otro es Jaime Mirón, ese no es chileno, pero sí él ha visto muchas iglesias en Latinoamérica. Entonces, a uno le puede dar un matiz de información relevante sobre el tema. En el curso de hermenéutica nosotros tocamos expresamente un capítulo completo, una clase completa con respecto a esto a grandes rasgos, porque obviamente hablar de secta es hablar de un temazo no menor, pero ya lo hablamos el otro día cuando conversamos sobre la palabra del Señor en Proverbios 11:30. Por favor, busquen Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Por lo tanto, nosotros no somos llamados, Dios no nos llama a ganar pleitos, nos llama a ganar almas, no nos llama a ganar conflictos, porque al final no vamos a llegar a ninguna parte. La idea es que podamos tener un punto de referencia de información para que si yo voy a conversar tal cual como lo vemos con Pedro, con Pablo, con los demás apóstoles, con alguien que pueda pensar distinto a mí, ver cómo puedo llegar a ellos con un lenguaje que pueda ser acorde a sus conocimientos y de ahí partir a crear un nuevo lazo con Dios. Proverbios 11:30. Por eso es importante esto. Lo que vamos a ver ahora, a grandes rasgos, se basa en este tríptico, es un librito bastante largo, bastante extenso, sobre información. Es bastante conciso, preciso, pero muy bueno. Si lo pueden conseguir, sería estupendo, porque le da el nombre y le da todos los conceptos que figuran ahí, separados por cada una de las religiones. Entonces, a una simple vista puede tener mucha información a la par. Lo pueden ver en alguna librería cristiana, si lo pueden comprar, no cuesta muy caro, ¿eh? Porque es un tríptico bastante interesante como información. Ahora, si lo pueden encontrar por internet y lo podemos compartir, también bienvenido sea. Porque en definitiva, esto contiene cada una de las religiones y después hacia el lado cada uno de sus formatos, pensamientos de acuerdo a un tema específico. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿quién es Dios? Entonces, ¿qué piensa el musulmán? ¿Qué piensa el cristiano? ¿Qué piensa el católico? ¿Qué piensa el hinduista? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa del Espíritu Santo? Cada uno. Entonces, eso le permite a usted también tener un poquito más de argumento. Nosotros, hoy por hoy, tenemos esto que yo lo bajé de ese mismo libro, y adicional a eso yo le pude incluir su página web de cada una de las entidades. ¿Eso lo tienes ahí? Cada una de las entidades, para que ustedes puedan ver qué es lo que presentan ellos como doctrina. Doctrina. Porque muchas veces yo puedo escuchar a un testigo de Jehová y me puedes dar, inclusive le puedo estar encontrar razón en algunas cosas. Es impresionante. Uno le puede encontrar razón. Igual que si conversa con un mormón. De repente hay algunas cosas que le suenan interesantes, le suenan como que es asertivo lo que está diciendo. Pero hay que ver su trasfondo. Entonces, hoy, yo aquí tengo en mi mano, ustedes lo pueden ver aquí, el libro Mormón. Solamente voy a tocar, porque aquí tienen todo el análisis de cada uno de los pensamientos. ¿Qué es lo que piensan los testigos de Jehová? ¿Qué piensa la nueva era con respecto a la salvación? Es bastante extenso, y si tomáramos cada uno, tomaríamos semanas y semanas para conversar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a solamente analizar y ver dos, que son los que normalmente están alrededor nuestro, que son los mormones y los testigos de Jehová.
esos son los que normalmente estamos topando por todos lados, los elders y los testigos de Jehová, ¿ya? Esta es la Biblia mormona, ¿ya? Yo tengo un ejemplar. ¿Cómo me lo conseguí? Ese es problema mío. ¿Cómo me lo conseguí? Pero hay temas interesantes que aquí en la introducción dice, se los leo, el libro mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Lo tengo destacado. Dice tal cual, es decir, este libro es igual a la Biblia. Igual lo tiene, Salvador, igual lo tiene, ¿eh? Semejante. No es la Biblia. No es la Biblia, pero es semejante a la Biblia. Y más abajo dice otra frase, concerniente a la historia del profeta John Smith, dijo, declaré a los hermanos que el libro Mormón era el más correcto de todos los escritos sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir los preceptos de los que de cualquier otro libro. Eso es lo que dice aquí como gran verdad de este libro mormón. Por eso, tú tienes ahí el libro mormón, Salvador, ¿no es cierto? Es impresionante cómo se puede tergiversar la palabra. Salvador, puedes poner tu audio y en la otra página da vuelta y en la parte de arriba dice invitamos para que lo leas. Y estamos hablando que Salvador va a leer una Biblia mormona obtenida en Colombia. Y aquí está que yo lo obtuve en Chile. No, Salvador. Salvador, porfa, audio. Bueno. Ya. La página siguiente, donde dice introducción, a la vuelta, dice invitamos. No tiene, estamos sin audio. No, si tienes audio. Te escucho. Ahora sí. Ya. ¿En qué página me decía, mi hermano? ¿Tienes introducción? Apenas introducción. ¿Ya? A la vuelta. Sí. Ya. Da vuelta a la hoja y dice invitamos. Invitamos a toda persona. ¿Correcto? Invitamos a toda persona donde quiera que se encuentre a leer el libro del Mormón, a meditar en su corazón del mensaje que contiene y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. ¿Continuamos? No. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? O sea, si yo no escucho, o sea, él no da espacio, este texto, este libro, este formato del libro, no da espacio a que, en esta introducción, a que todo el libro de adentro pueda ser cuestionado. Todo lo que está aquí adentro, por eso el mormón no lo cuestiona. Pero si yo tomo esto y digo, ok, voy a ver y decir, ok, si dice que es el libro semejante a la Biblia, entonces voy a ver su índice, como lo tenemos nosotros, ¿no? Tenemos nuestro índice donde dice Génesis, Éxodo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice por índice? ¿Te ayudo? Sí, léelo, por favor, el índice. El índice dice, primer libro de Nefi. No. Pues, lo está leyendo sin lente, espérate. Ahora sí. No, me olvidé que tenía... Primer libro de Nefi, segundo libro de Nefi, libro de Jacob, libro de Nos, libro de Jarón, libro de Omni, palabras de Mormón, libro de Mosía, será Moshía, no sé, libro de Alma, libro de Alamán, tercer Nefi, cuarto Nefi, libro de Mormón,
libro de Éter, libro de Moroni. O sea, en ninguna parte dice que este libro es semejante a la Biblia, pero ninguno de los libros que figura aquí es de la Biblia, primero. Y segundo, es que él habla de que el ángel se supone que su concepto es de que se supone que Cristo después vino a las Américas a hacer evangelismo a los aborígenes. Hermana Militza. Quería participar, pastor, porque en mi juventud yo formé parte de la iglesia de los mormones. ¿Tú formaste? Porque mi mejor amigo... Sí. Compártanme. Sí. Cuéntanos. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, perdón. Que en mi juventud yo pertenecía a la iglesia de los mormones y hasta me bauticé. Porque mi mejor amigo era mormón y yo era muy fiestera y los mormones hacían tremendas fiestas con música, pero los élderes, los misioneros, escuchaban la música en inglés y ellos decidían qué música colocar. Entonces yo decía, no, yo tengo que ser mormona porque ellos hacen fiestas muy buenas. Quería participar con relación a lo de Moroni. Moroni, que es el último libro de ellos, es, como usted decía, bueno, ya todo el mundo conoce la historia de los mormones, que José Smith era un joven que vivía en Salt Lake City y que él oró al Señor porque estaba con dudas de buscar la verdad y se le apareció el ángel y le dijo que que Jesús, después que resucitó, vino a las Américas, por eso es que las Américas es la tierra prometida, ¿verdad? Y Moroni es como que el libro como si fuera el Apocalipsis, ¿no? Es el libro que ellos toman donde la revelación. Pero después que yo fui para la fiesta y todo lo demás, como ahora me río, ¿no? Porque sabemos que el Señor nos predestinó desde... Yo cuando iba a la iglesia, yo les digo que yo nunca he ido a una iglesia evangélica donde yo haya sido recibida como en la iglesia de los mormones. Eso es un recibimiento que usted tiene un calor y una cosa, y eso ahí yo me sentía súper bien. Pero cuando yo comencé a recibir los estudios, y le digo que yo me bauticé y todo, cuando yo comencé realmente, porque para bautizarse solamente son las clases que les dan los misioneros, pero cuando después que yo me bautizo, que empiezo a leer y escudriñar, aun cuando yo no tenía conocimientos de la Biblia, yo decía, esta gente lo que está es loca, porque cuando me hablaron del bautizo de los muertos, yo decía, no, esto es antibíblico, y yo no tenía conocimiento, pero cuando yo comencé ya a profundizar, yo dije, no. Y bueno, nos graduamos de bachiller, mi amigo y yo seguimos siendo amigos, pero ya no tenía como que ese compromiso con él, porque ya casi no nos veíamos. Pero realmente, cuando uno se pone a escudriñar, se da cuenta el error, puede ser una cosa completamente antibíblica. Correcto. Por lo tanto, ¿por qué es importante que conozcamos un poco el trasfondo de esto? Porque puede ser de que estés evangelizando un mormón y él, en su mente, cuando tú le hables de salvación, él tiene un concepto distinto. Entonces, es importante que conozcamos a quién le estamos evangelizando y qué conceptos estamos evangelizando. ¿Y qué es lo que... Hermano Cristian, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, ¿sí? Pero sabe que, mire, no es que yo defienda esta secta o iglesia, pero sí delante, por ejemplo, le quería comentar que estaba leyendo el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y me llamó mucho la atención un pasaje donde señalaba, los apóstoles se acercan a Jesucristo y le dicen, no me sé el versículo exacto, pero le dicen, hemos visto a algunos que están echando afuera demonios y sanando gente en tu nombre, y no nos siguen. ¡Wow! Me hizo así la cabeza porque lo relacioné justamente con este tipo de iglesia, que dentro de la iglesia mormona, yo de hecho tengo amigos mormones y hay milagros, hay sanaciones, hay muchas cosas que también pasan dentro de la nuestra. Entonces, este pasaje en la Biblia me llamó mucho la atención a mí. A lo mejor no es que
lo esté interpretando mal o por el estilo, pero después Jesucristo le dice, ¿y por qué lo reprendieron? Si él está haciéndolo en nombre mío, y cualquiera que lo haga en nombre mío no va a quedar mal con mi nombre, ¿ya? Algo por el estilo. Yo solamente quería compartir ese versículo con ustedes porque me llamó mucho la atención y a lo mejor tiene que ver con esto que estamos conversando. Por otro lado, la hermana Militza creo que habló del bautismo de los muertos. En cierta ocasión le escuché a un pastor evangélico, un poco flexible él, decir, solamente la tiró, la arrojó. Dijo, cuando el pueblo de Israel iba saliendo, iba entrando al desierto, iba pasando por el desierto, el Señor los bautizó a todos, ¿no es cierto? Bautizó a todo el pueblo por medio de la nube, de una lluvia. Cuando dice a todos los que iban dentro de esa caravana, pero dentro de esa caravana también iba un muerto. Entonces, exacto. Entonces, ojo, de repente hay que analizar, hay cosas, yo creo que hay misterios y secretos que a lo mejor en esta tierra nunca lo vamos a saber, pero sí creo que hay que tener un poco de... Mente abierta. Claro, exactamente. Sí. Solamente quería dar esa apreciación de mi punto de vista. Militza. Hermano, lo que pasa es que todo lo que se haga como a oscuras, como misterios, porque lo que ocurre en los templos de ellos, eso solamente está allí, eso no lo sabe nadie. Cuando van al bautismo de los muertos, cuando ellos hacen un ritual, cuando se van a consagrar como misioneros, como élderes. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser algo a la luz, como fue Jesucristo. Porque yo, una hermana de mi amigo, que por cierto, en estos días la agregué y eso me ha estado bombardeando, ¿será que ella piensa que yo todavía soy mormona? Y yo le dije, Alba, yo no quiero que tú me envíes eso porque yo soy cristiana evangélica. Y allí. Entonces, yo trataba de sacar la información cuando ella vino del templo y eso no hay forma ni manera. Hay gente que ha salido de la iglesia mormona y dicen que ahí se practican unas cosas. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser un libro abierto, no tiene por qué haber misterios, no tiene por qué haber encierros ni caminos torcidos para conocer la verdad. Entonces, eso lo quería contar con referencia a los cultos esos que ellos hacen, que solamente los que están participando allí son los que saben. Sí, nosotros el tema principal, hay dos cosas. Una, tal cual como lo vimos la clase pasada, la relación de Dios con Israel es solamente para ellos. Después nosotros somos llamados a tener una relación separada del proceso de Israel. Hay cosas que probablemente, tal cual como lo vimos, pensé que hayan profecías que se cumplieron en beneficio nuestro, como las 30 piezas de plata, como lo de Esdras 9, por poner algunos, pero en beneficio nuestro, tal cual como dijo el Señor en la parábola del buen pastor. Porque hay ovejas que estando afuera ahora tienen que ser llevadas al redil. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra relación. Así como, si tú lo puedes ver también, Cristian, en el texto, cuando va y dice, ¿por qué a este le estás perdonando? Y Jesús le dice, ese es problema mío, no es problema tuyo. Ese es el problema, es mi relación con él. Dios siempre habla de relaciones personales, no habla de relaciones grupales. Por eso estamos con lo que partimos. Si tú te das cuenta, todos estos procesos de relación, que estamos hablando de religión, estamos hablando de que estamos jugando con la vida eterna de las personas.
Si nosotros podemos instruir y dar información, amén, bienvenido sea. Pero ellos son los que tienen, volvemos a la clase número 1, el libre albedrío. Ellos deciden si cambian o no cambian. La hermana Militza decidió un cambio en su vida, amén, bienvenida sea. No es una infiltrada, mucho menos, sino que es nuestra hermana en la fe. Porque yo se los conversé. O sea, ustedes pueden tener un mormón, pueden tener un testigo de Jehová que se convierte, y van a tener un hombre apasionado porque tiene un concepto de pasión totalmente distinto a nuestra. O sea, eso es así. ¿O no, Militza? Ellos son muy apasionados en lo que hacen. Sí, sí, ellos le ponen mucho, pero después cuando uno se pone a analizar, es como que la estrategia que ellos tienen para ganar personas, ¿verdad? Porque, un ejemplo, en Venezuela, los mormones, los líderes, los obispos, no practicaban la poligamia, pero en Estados Unidos siguen existiendo grupos mormones que practican la poligamia. Entonces son cosas contrarias a lo que nosotros creemos. Claro. Hay, por ejemplo, iglesias mormonas que tienen canchas de fútbol o canchas de baby, y con eso atraen a la juventud. Y de ahí, después, en el entretiempo, le aprovechan de poner un poquito para tratar de que los chicos se incorporen a su iglesia, a través de la amistad, a través de vulnerable. ¿Ya? ¿Alguna otra acotación con respecto a los mormones? ¿No le gusta el café? ¿No le gusta la cola? Pero son temas. ¿Sí? Es como un ejemplo, en mi caso, caminaba, era muy jovencita, se me acercaron, sí, muchos, o sea, 2 jóvenes como son misioneros, ellos tienen mucho contacto emocional de la persona. Ya me voy a conectar aquí mejor. Porque eso es lo que a mí sí, es como una experiencia que yo viví, el Señor me hizo conocer. Ellos están, como dijo mi hermano Cristian o mi hermana Mixta, reclutando personas por la parte emocional. Y eso es importante también cuando uno no está firme en la fe. Es como, no les miento, es como se ve como tan igual. Hablan como igual. Sí. Pero sí, se mimetizan. El texto de todo es diferente, o sea. Sí. Y eso es lo que, bueno, yo lo viví con un grupo con dos jovencitos que querían insistían, son muy insistentes en que si ya ubican a una persona, ubican 2, 3 en el sector y ellos no se cansan, ellos siguen yendo 1, 2 veces, 3 veces. Sí. Es la misión de ellos. Es como decir, reclutando y ellos van subiendo de categoría, es lo que yo le entendí a ellos. Sí, por eso es importante conocer un poco, porque puede ser de que algún hermano nuevo suyo dentro de la iglesia le suceda de que, como está con el primer amor, se va a encontrar con alguien que le va a mostrar también la otra parte, y es importante que ustedes mantengan ese punto de referencia. Teresita, cuéntanos. Sí, ellos, mientras yo trabajaba, una de mis compañeras de trabajo, ella era mormona, éramos muy amigas, no sabía yo cuál era su religión. Yo asistí en varias oportunidades a los templos de ahí de los mormones, incluso compartí en la casa de ella. Ellos enseñan a hacer el té y un sinfín de comidas que ellos comen, ¿ya? Y toman. Y como decía la hermana por ahí, hacen unas fiestas, pero excepcionales, muy buenas, mucha comida, todo, pero ellos normalmente cuando captan, la gente lo captan con la Biblia y con la Reina Valera, ¿ya? Entonces es muy fácil para la persona que está con el primer amor, se encuentra con estos varones que tienen un bla bla, pero muy, muy fluido, y le hablan de la Biblia, lo llevan. Yo me acuerdo que las primeras instrucciones cuando yo asistí unas 2, 3 veces, fue con la palabra, y después, posteriormente, a uno la pasan directamente al libro del Mormón. Hay
etapas que se van pasando, ¿ya? O sea, las reuniones son exclusivas para los principiantes, no todos se reúnen, ¿ya? En un momento dado entre los templos. Ellos también hacen Santa Cena, es algo muy, en la cual hay que conocer muy profundamente para darse cuenta de que son una secta. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo. Yo me acuerdo que me enseñaron a hacer el té, me enseñaron a hacer muchas cosas al horno, deshidratadas para que empezara a comer. Y lo que no me gustó fue el té que prepararon, porque el té a mí me provocó, me hizo dormir. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tienen, sí, ellos hacen un sistema con la zanahoria y con otras cosas más, y es como un alucinógeno. Entonces yo creo que ahí hay algo extraño. Cuando mi mamá le di de probar, mi mamá se molestó y me dijo, no vas nunca más donde esa persona, y me prohibió, nunca más pude ver a mi amiga. ¿Ya? O sea, eso es lo que puedo hacer, pero sí yo asistí en algunos casos, y como decía mi hermana, tienen una forma de recibir, de expresar el cariño, el amor que realmente absorben. O sea, lo Son que cautivantes. quizás como cristianos no lo tenemos, ¿ya? Hay cosas que se le pueden imitar a ellos, es justamente en lo empático que son, en lo cariñoso, en lo de traer a las personas. Pero sí son una muy mala influencia en cuanto a algunas cosas que ellos practican. Practican. Amén. Sí. Ana Alicia, levantó la mano. Valenzuela. Bueno, yo tuve la oportunidad de también estar con los mormones. Bueno, hay cosas que los hermanos han hablado que a mí me sorprenden, pero yo tuve yo participé con los mormones mucho, cuando estaba con mis hijas, pero muy joven. Bueno, ellos desistentes no tienen nada. Yo los estuve tratando como 6 meses. Me acuerdo que mi hija Katia no se acuerda porque ella andaba en la universidad en esos tiempos, pero ellos no son persistentes, pero para su conveniencia, pero para la palabra nada. Nada, porque ellos iban a la casa porque a uno la obligan y usted tiene que mantenerlos y darle la comida, el desayuno, todo, y no importa que usted se quede sin comida, pero a ellos usted no los puede dejar sin comida. Pero de la palabra, bueno, no sé, yo creo que en cada país es diferente, pero no sé, a mí cuando me tocó compartir con los mormones aquí en Chile, en Antofagasta, era totalmente diferente. Ellos iban a tu casa, eran persistentes, pero yo no encontré que eran para su conveniencia, porque iban porque tú tenías que alimentarlos. Mira. Vestirlo, comprarle zapatos, todo ese tipo de cosas. Claro, pero no con la palabra. Hay que mantenerlos. Sí, pero esa es mi acotación. Son muy insistentes en eso, sí. Llegan de visita. Sí, sí. Conversan de todos los temas. Claro, se dan cuenta que es importante conocer un poco el trasfondo de estos grupos, porque puede ser de que algún hermano nuestro, por ser nuevo, por tener ese primer amor, sea cautivado en forma malintencionada por todo el trabajo que tú hiciste, se puede ir a la borda por no tener esta empatía, como dice la hermana Teresita, para poder estar al lado de ellos y puedes siempre estar en contacto. ¿Alguien más de los testigos de Jehová? ¿A cuántos cristianos nos quedamos entonces? A ver. No, quiero mostrarle, porque el tiempo pasa. Sí, hermana Soledad, cuéntame. ¿Avanzamos? ¿Soledad? Sí. ¿Lo tiene? Hermano Cristian, es que de repente como que se me queda pegada la imagen, tengo señal más o menos nomás. También yo tuve experiencia con testigos Jehová y con mormones, pero no directamente yo, sino que una hermana mía, mi hermana menor, de hecho ella empezó a infiltrarle, digo yo, con los mormones porque le gustaba un mormón. Entonces,
chicos empezaron a ir a mi casa y ella como estaba estudiando, estaba conmigo. Entonces estuvo como 2 años más o menos infiltrando con estos jovencitos y la invitaban. De hecho, también aprovechaban de invitarme a mí, como yo escuchar lo que iban preparando. Mi hermana, de hecho, era muy preparada estos pequeños. Yo digo pequeños porque eran jovencitos. Y resulta de que me parece raro de que dijo Teresita y Alicia, a mí nunca me obligaron a darle nada. De hecho, yo tampoco le daba. No tenía mi deber de darle, más que sino un vasito de agua, una bebida que tuviera nada más. Porque en realidad yo no pedía ni nada, yo no me sentía en la obligación de darle nada, ni tampoco yo pedía. De hecho, después esto se empezó a acabar porque aquellos mormones lo mandaron para otro lugar de Chile y dejaron en reemplazo a 2 chicas mormonas que venían del sur. Y la verdad de las cosas es que esas chicas tampoco me recibían a mí cosas. Por ejemplo, yo a veces les decía, oye, niña, ya que se les pasó el tiempo, tomemos tecito. Y ella decía, no, nosotros nos íbamos. Y de hecho ellos se iban. Y no me recibían lo que yo les ofrecía. Porque yo me sentía más como en confianza con mujeres que con varones. Porque en realidad iban esos 2 chicos. Uno era norteamericano y otro chileno. Y para mí darle algo a ellos no me producía como más bien dicho, un cierto recelo tenía. Y yo también supe algo de ellos. De hecho, me regalaron una Biblia mormona que después yo, una vez que todo esto se cortó, yo dejé de lado esa Biblia, ni sé qué pasó con esa Biblia. Capaz que fue la que me contó. Porque ellos regalan las Biblias. Capaz, pero ellos regalan a todo el mundo esa Biblia, en realidad. La Biblia mormona se encuentra botada hasta en la esquina, yo creo. Y por ende, después, claro, pero mi hermana tenía así un trasfondo más testigo de Jehová. Y por infiltrar, por enamorada, se había tomado este tiempo con esos mormones. Y claro, a mí me llamó mucho la atención y jamás yo me relacioné con ellos, a pesar de que no les voy a negar que participé, sí, en algunas cosas con ellos, de que eso justamente del este de los muertos, que a mí me invitaron y obvio, mi esposo inmediatamente él me dijo, bueno, ¿quieres tú bautizarte? ¿Quieres participar en eso? Bueno, participa tú, pero yo contigo termino. O sea, me puso entre la espada y la pared, pues hermano. Y yo quedé así como, oh, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué? Porque en realidad mi esposo nunca le cayó, o sea, no se tragó lo que ellos decían, oye, qué raro. Y de hecho yo a veces le hacía unas consultas y no me las respondían, pues, o sea, prácticamente como que daban a entender algo y no me dejaban satisfecha con la respuesta, o sea, las preguntas que yo hacía, las respuestas eran una cosa sin sentido. Y nunca me convencían, ¿verdad, hermano? Si yo como que lo escuchaba, pero no es como que cuando explican ahora la Biblia y hablamos, como que a uno le empieza a encantar, con ellos no. Para nada me encantaba lo que ellos decían, pero en cierto modo yo considero para el que no sabe mucho, se puede sí encantar con ciertas cosas, pero convencerse no. Para mí no fue un convencimiento para nada. Gracias, bueno, ahí lo más, yo considero más son los testigos. Eso mismo queríamos conversar, porque yo aquí ahora vamos a terminar viendo puede ser más convincente algo de la Biblia de los testigos de Jehová. Y eso sí que es complicado, porque ellos están usando una Biblia, los mismos libros nuestros, pero de una versión distinta. Entonces, puede ser que usted también se encuentre con uno que apoye su libro. Entonces es importante también que conozcamos qué dice esta Biblia de los testigos de Jehová. Yo voy a pedir a mi señora que lea parte del prólogo que está marcado, ¿ya? Lo tengo ahí marcadito, ¿ya? Porque es importante. Ustedes saben que yo me gusta escribir, me gusta leer arte, entonces el prólogo te da la idea del concepto que tiene el autor. Entonces ahí vamos a leer un poquito qué dice el prólogo. ¿Completo o lo que está marcado? No, solamente lo que está marcado. Es una gran responsabilidad traducir las Santas Escrituras de sus lenguas originales, el hebreo, el arameo y el griego, al hablar moderno. Traducir las Santas Escrituras quiere decir ver a otro idioma los pensamientos y dichos de Jehová Dios,
el autor celestial de esta biblioteca sagrada de 66 libros que hombres santos de la antigüedad pusieron por inspiración en forma escrita para provecho de nosotros los que vivimos hoy. Imbuidos del sentido de tan solemne responsabilidad, en el transcurso de muchos años, este comité de hombres dedicados ha producido en inglés la traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Durante los pasados 36 años de traducción del Nuevo Mundo, ha sido traducida en partes o por entero a otros 10 idiomas y cuenta con una impresión y distribución total que sobrepasa los 48 millones de ejemplares. Interesante conocer un poquito qué es lo que... Busquemos un pasaje, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice aquí Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Para que todo el que ejerce fe, en él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Busquemos otro pasaje. Romanos 3:23. Los que usamos para evangelizar. Claro, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué dice nuestro Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acá dice, no alcanzan la gloria de Dios. Se los voy a mandar escrito para que obviamente no vamos a alcanzar a analizar, pero vean la gramática que utiliza y el concepto salvador detrás de esto. Porque cuando usted le toque hablar con un testigo de Jehová, le va a tocar estos temas. ¿Ya? Si podemos conseguir, hermano Jairo, ¿ya? Y lo puede subir, creo que en nuestra biblioteca la tenemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto, hermano querido? Romanos 1:17, por ejemplo, porque en ella se revela la justicia de Dios a causa de la fe y hacia la fe. Así como está escrito, más el justo por medio de la fe vivirá. Se los voy a mandar escrito porque vean la parte lingüística de esto. Yo creo que Flavio va a entender fácilmente eso. Uno puede decir algo y que otro puede entender, yo puedo entender exactamente lo mismo, pero en el fondo estoy diciendo algo bastante disperso, bastante diferente. ¿Ya? Así como en algún minuto yo puedo decir, hermano Cristian Rebolleo, yo no tengo nada contigo. Mi hermano Cristian me dice, pucha, le caigo bien. No, yo no tengo nada contigo. No te quiero, no te amo, no te odio, me eres totalmente indiferente. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando te digo, no tengo nada contigo. Así, Cristiancito, tú sabes que no es así, pero estoy poniendo un ejemplo. Te lo digo porque te amo mucho, pero el Señor. ¿Ya? ¿Pero me entiendes la idea? Vamos a compartir. Yeseni, por favor. ¿Sí? El primer versículo que usted menciona de ejercer, ¿verdad? Ejerza, esto lo veo yo como, ¿qué es ejercer? Significa una acción de una fuerza sobre. Entonces, ahí obvian completamente que nosotros tenemos que tener una fe en la acción, es verdad, pero eso nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Para que nosotros podamos tener fe, le pedimos al Espíritu Santo esa llenura para que nosotros ejerzamos esa fe en el Señor. Entonces se denota ese versículo como que en la autoridad mía, yo ejerzo sobre la fe el poder para poder tener fe.
Y eso está fuera de la Biblia, eso está fuera de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, que no es nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Amén. Y así, Amén. Y así muchas. Por ejemplo, en Génesis hablan de una fuerza que es el Espíritu Santo y no es así. Claro. Entonces, de ahí se toman el hecho de tener que ejercer muchas actividades para ejercer esa fe, pero no necesariamente de corazón, sino que es ejercer una fe en acción, más que nada. Yo tenía rato pidiendo la palabra, voy a aprovechar que me la dio un momentico, que me considero muy interesante esta clase porque si vemos la experiencia de cada hermano, incluyendo a Milixa, todo lo que fue en sus tiempos juveniles, en sus tiempos mozos, donde no hay criterios, donde andamos como las olas. Yo tuve en una secta peor. Yo a los 16 años tuve un enamoradito que a mi mamá no le gustaba. Entonces mis primas le dijeron, vamos a meterla en el gnosticismo. Yo no sabía qué era eso, que creía en Dios. Fui criada en el catolicismo y mi mamá, y ni siquiera me pongo a pensar, no, Milixa está allí, puede decirlo, no era un delincuente ni mucho menos, cosa de juventud, de adolescente, un enamorado. Entonces recibí unas clases y por supuesto que ellas murieron y siguen abrazando esa secta del gnosticismo, donde cuando leo la epístola de Pablo, que habla de eso, viene de la antigüedad, de esos gnósticos con falsos profetas, y que nos habla también de falsas doctrinas. Yo digo, Dios mío, cómo la gente, por supuesto, yo no continué con eso ni mucho menos, pero ¿qué pasó en una juventud? Entonces es importante que nosotros como cristianos, claro que conozcamos cada una de esas sectas que están allí, que existen, porque tenemos en nuestras manos, sobre todo yo soy maestra de escuela dominical y cada uno de nosotros tiene un ministerio, evangelismo, el vecino, qué sé yo. Esa juventud necesitamos orientarla porque ellos, esa es la forma de atraer a esta juventud con falsos profecías, falsas doctrinas, que lo que van a encontrarse un camino que no es el real. Correcto. Gracias al Señor que estamos en un camino verdadero, el camino y la verdad de la vida que es Cristo. Gracias, Señor. Amén. Nosotros cuando yo estaba en Santiago, en la iglesia de la Alianza, en Providencia, una iglesia grande, a nosotros nos empezaron a llegar mucha gente de la iglesia Pare de Sufrir. Entonces llegamos y dijimos, ok, así que nos fuimos 3 como los espías que mandó Moisés, nos fuimos 3 sabiendo toda la dirigencia, a ver cómo era este asunto de este grupo que estaba llegando a Chile desde Brasil y que estaba muy fuerte, y después llegaba gente muy destruida emocionalmente. Y estuvimos visitando sus lugares de culto aproximadamente como 8 meses, porque no te aceptan de buena y primera, o sea, tiene que haber una constancia, un proceso, todo. Entonces, ¿cómo llegaron a ser este grupo tan grande que, como Pare de Sufrir, que ahora se llama Iglesia Universal, no me acuerdo cómo se llama, pero ya dejaron de sufrir porque los denostaron demasiado, inclusive salieron en reportaje y todo. Pero hay que cambiar la razón social aquí en Chile. Lo mismo. Entonces, esta clase, más que una clase, va a ser un tema de poder que ustedes vean y puedan tener la oportunidad de tener esta Biblia, que es la de los testigos de Jehová, que probablemente alguno de los hermanos se puede confundir también tener. Porque ya vimos que la de los mormones definitivamente es otra Biblia. Es otra Biblia totalmente distinta y eso es más fácil demostrar de que no es la palabra de Dios. Pero en cambio la otra, sí, sus tendencias, cómo te pueden perjudicar emocionalmente hacia el hermano nuevo que se puede confundir. O ellos que vienen entrando a la fe en Cristo Jesús, cómo se puede enrielar a que cambien esa forma de pensar. Primero,
Lo primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en los corazones de ellos. Y segundo, ser sabios en la palabra. Ser sabios. Conocer el lugar donde vamos a pelear la pelea, vamos a tener la batalla. Saber, porque tú te vas a encontrar con muchos testigos de Jehová que se manejan la Biblia al revés y al derecho. Y te pueden dar vuelta tu forma y dejarte ahí contra la pared y tú no saber qué responder. Por eso es interesante que hagan este ejercicio. Hicimos un pequeño ejercicio nosotros ahora, pero sería bueno que ustedes también lo hicieran, porque como tal cual como hemos dicho siempre, ustedes son de la primera línea. Ustedes son los que están ahí con las personas conversando. Ustedes son los que no son pastores, no tenemos pastores, o sea, sí tenemos pastores dentro del grupo, pero no son pastores titulares, pero sí tenemos mucho trato con la gente. Entonces, no estamos llamados a pelear, sino que a ganar, a ser sabios, como dice Proverbio. Por eso tomamos ese texto. Mi amorcito, muéstrale les va a mostrar aquí, Inesita, lo pueden conseguir, no es caro, no es caro, porque es un texto súper livianito, es un folleto, mire. Mira, este folleto, a ver, déjame ver si me puedo ver yo, a ver, para mostrárselo. No, sí. No, es que acá estoy. Ya. Es que lo estaba revisando este folleto y tiene el cristianismo y sectas religiosas. Entonces muestra las diferentes posturas referentes a muchos temas. Entonces es bueno tenerlo porque nos deja muy claro. Mira, aquí están todas las sectas y religiones en el mundo. A ver, por ponerles un ejemplo, cristianismo bíblico, mormonismo, testigos de Jehová, pentecostales unicitarios, Iglesia de la Unificación, Cristian Ciencia, Nación del Islam, Espiritismo, Cienciología, Nueva Era, Judaísmo, Hinduismo, Hare Krishna, Meditación Trascendental, Budismo de Nichiren, Islam, Fe Mundial. Entonces, lo bueno de este folleto es que muestra la postura con respecto a personas principales o fundador, fecha y lugar. Escrituras principales. Después, tu postura. ¿Quién es Dios? Después, la postura de cada uno. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo ser salvos? Lo que pasa después de la muerte. Otras creencias y prácticas. Esto, ¿cuál es la idea? Que si esto se lo voy a mostrar así como ¿sí? ¿Ya? La idea es que usted lo pueda, si en una librería cristiana esto no cuesta más de 5.000 pesos, estamos hablando, no es caro. Es un folleto. Es un folleto. Pero muy práctico. Muy práctico y es muy educativo. Porque si tú te metes a estudiar los libros que les presenté, pueden hacerlo, pero les va a costar más, sobre todo, hacer un comparativo. Entonces, esto es muy práctico para... Muestra las posturas. Exactamente. Entonces, temas. ¿te fijas? Lo muestra así. Entonces, aquí va el tema y acá va la postura de cada uno. ¿Ya? Pero lo que les estoy... En sí, esta clase es poder que a ustedes les nazca la necesidad de poder estudiar este texto. Poder estudiar los conceptos detrás de la persona a la cual usted va a evangelizar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Hermano Cristian. ¿Sí? Sí, a mí me gustaría hacer como un... Si nosotros nos centramos en estas 4 religiones que estoy viendo acá en la pantalla del computador, ¿no es cierto? Que el cristianismo bíblico, mormonismo, ciencia cristiana, que realmente no la había escuchado, no sé a qué se refiere, testigos de Jehová. Bueno, supongamos que hayan otras, pero centrémonos en esta. A ver, el cristianismo bíblico, yo entiendo que, bueno, lógicamente, pertenezco a esta forma de interpretar, ¿no es cierto? Primero, los puntos importantes para ser salvo, que eso me gustaría que quedara claro, porque al final eso es ese es el centro, creo yo, de todo. Entonces, según lo que yo
he aprendido en estos años y lo que yo tengo claro, y si que estoy equivocado, por favor, les pido que me corrijan, estoy abierto a cualquier tipo de corrección. Primero, Jesucristo es nuestro Señor y es Dios, ¿no es cierto? Sí. Para poder ser salvo. Sí. Segundo, Jesucristo resucitó de los muertos. Sí. Y tercero, para ser salvo, tengo que vivir de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó. Ya, eso lo entendí muy bien hace un tiempo atrás. En un versículo, en un pasaje de la Biblia dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, será salvo, sino que aquel que hace sino aquel que camina de acuerdo a como yo caminé acá en la tierra. ¿Ya? No lo dice así específicamente, pero a eso quiere más o menos apuntar. Entonces yo tomo esos 3 puntos importantes para obtener salvación. ¿Ya? Jesucristo es Dios, Jesucristo resucitó, y mi vida es de acuerdo a cómo Jesucristo caminó acá en la tierra. ¿Ya? Si estoy equivocado, por favor, corríjanme, de verdad, y se los pido por favor, porque para mí es súper importante esto. Ahora, Se lo vamos a simplificar, hermano Cristian. O sea, aquí está como le voy a leer lo que dice el folleto con respecto a nuestra postura cristiana, con respecto a cómo ser salvo. Está más o menos lo mismo que usted dijo, pero dicho de otra forma. La salvación se obtiene por la gracia de Dios, no por las obras de las personas. Exacto. La salvación tiene que ser recibida por fe. La gente tiene que creer que Jesús murió por sus pecados y que resucitó físicamente, con lo cual se asegura el perdón y la resurrección del cuerpo. Este es el plan amoroso de Dios para perdonar a gente pecadora. Amén. Es lo que aparece en el folleto. Ahora nosotros tenemos, obviamente, aquí una amplia forma de decirlo a nuestra manera, ¿cierto? De lo y hay una base clara que es Juan 3:16, porque esa es la base de nuestra fe. No existe otra base. O sea, todo el resto de lo que tú puedas, tú leas de Pablo, de Pedro, de las epístolas juaninas, todas nacen siempre dentro del concepto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no cree, permanencia, constancia, cree, tenga vida eterna. No se pierda. Eso es importante, porque muchas religiones te están hablando de permanencia, pero para ejercer actos constantes. No, dice la palabra de Dios, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es la base. Bueno, en hermenéutica nosotros hicimos una exégesis palabra a palabra de eso, y se muestra el plan perfecto de Dios para nosotros. Y estamos hablando una discusión de dos rabinos. Sí, yo quería terminar, solamente quería hacer este resumen, porque yo lo que puedo ver, tal vez estoy equivocado, a lo mejor van a haber muchos que me van a encontrar que estoy errando en este tipo de pensar. Y yo conozco gente de otras religiones, ¿ya? Como mormonas, por ejemplo. Y gente que lleva muchos años en esta religión, y estoy seguro que hay gente que está muriendo hoy día de tercera edad, que ha estado toda su vida en esta religión y está muriendo y está cumpliendo su trayectoria acá en la tierra, y está muriendo como mormón, ¿ya? Está muriendo, bueno, como testigo de Jehová. Ahí tengo mis aprensiones, porque entiendo que el testigo de Jehová no considera a Jesucristo como Dios y como Salvador. Entonces ahí ya lo descartamos, yo creo. Bueno, aquí quiero llegar que Jesucristo, yo creo que en cierta forma nuestro Señor resumió
la salvación en estos conceptos que recién resumimos, porque él sabe que el ser humano se pierde en la religiosidad, ¿ya? Y yo creo que las personas que cumplen con estos puntos que recién resumió la hermana son salvos, por más que estén en otra religión. Es lo que creo yo. Por ejemplo, el mormonismo cree en Jesucristo como Dios, cree en el Espíritu Santo, y yo entiendo que el libro que tienen es errado. Yo entiendo que el libro que tienen a lo mejor no es verdadero, Y sí tengo que reconocer que ellos lo leen y lo estudian en paralelo con la Biblia, ¿ya? No es tan solo el libro del Mormón, ojo. Tienen el libro del Mormón aquí y tienen la Biblia acá. Y hacen un paralelo entre ellos. Yo sé que el libro del Mormón no es verdadero, ¿ya? Pero ellos creen en Jesucristo como Dios, como Salvador, creen como Jesucristo que resucitó, creen en el Espíritu Santo. Y yo quiero pensar que las personas que están muriendo acá en la tierra van a tener una posibilidad de salvación, porque si no fuese así, las personas realmente que se van a salvar van a ser muy pocas, las almas que se van a salvar. Es lo que yo pienso, no sé qué piensan ustedes, la verdad. Creo que esa parte que le estaba hablando, Milita me pidió la palabra que... Sí, adelante. De primera fuente. De primera fuente. Bueno, yo difiero, difiero del hermano, pero yo entiendo su preocupación. De hecho, ese amigo que yo les hablé, él murió muy joven de cáncer, y yo siempre he dicho, Señor, yo quiero creer que él en su lecho de muerte aceptó a Cristo como su suficiente Salvador. Pero resulta, hermano, que los mormones no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Le digo, usted tiene amigos mormones, pero yo estuve allí adentro, y para ellos es José Smith, es decir, su Dios. Ellos pueden decir que creen en Dios, pero realmente su Dios es José Smith. No es así. Bueno, yo respeto lo que usted cree, pero digo que yo que estuve allí, y la palabra es muy, por supuesto, lo que el hermano Cristian dijo, que Juan 3:16 es nuestra base. Pero, al igual que usted, yo conozco muchos versículos, pero no me sé el nombre, y bien dice la palabra muy explícitamente, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Y los mormones no confiesan a Jesús como su único y suficiente Salvador. No le puedo discutir si esta nueva corriente, porque así como la Iglesia Católica, no sé si esa corriente existe aquí en Chile, pero en Venezuela se forma una corriente de la Iglesia Católica, los catecúmenos y los carismáticos, que al igual que los evangélicos, ellos no tienen imágenes, ellos hacen alabanza igual que nosotros y hacen estudios bíblicos como nosotros, ¿verdad? Entonces, esas nuevas corrientes, ¿por qué salieron de la Iglesia Católica? Porque se han dado cuenta que han perdido mucha gente y necesitan tener una similitud con la Iglesia evangélica. De verdad, no sé si la nueva ola de los mormones es diferente a la que yo conocí. Yo le estoy hablando de hace 38 años atrás, pero los mormones no confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y la palabra, entonces lo dice, si confesares con tu boca, porque así como usted lo dice, yo creo que hay muchos misterios que solamente nuestro Padre Creador los tiene. Porque puede ser que una persona acepte a Cristo en su corazón, en un accidente de tránsito, alguien le predicó un momento y él en su estado allí de semiconciencia solito dice, Señor, perdóname, pero no confesó a Cristo como su Salvador. Entonces está la interrogante, esa persona es salva porque lo importante es la relación de nosotros con Cristo. En ese momento él se está arrepintiendo y está aceptando a Cristo. Pero entonces la palabra es muy clara, dice que si confesares con tu boca, no necesariamente yo puedo interpretar que tengo que verbalizarlo, si lo estoy diciendo con mi pensamiento y con mi corazón dispuesto, el Señor lo recibe. Pero de verdad ellos no reciben a Cristo como su Salvador. Hay una frase que me quedó a mí de un pastor
sobre este tema, me decía, cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, que pensamos algunos que ya lo tenían ganado y no llegaron a la meta, y otros que probablemente nunca pensamos y lo vamos a encontrar arriba, porque es una relación personal. Nuestro propósito de esto es que poder tener herramientas para poder tener un diálogo con las personas, saber a qué atenernos. No, nosotros probablemente no vamos a encontrar un 100% de las exactitudes de la palabra de Dios, porque solamente eso lo puede determinar el Espíritu Santo, eso solamente lo puede determinar Dios, y la exactitud de su palabra. Lo que podemos hacer, sí, es ver a la persona si está en un error en su pensamiento, que está caminando hacia el mal, decirle, ¿sabes qué? Este es el verdadero camino y este es el verdadero, lo que tienes que hacer. Si él no decide, es decisión de él. Pero desligamos nuestra responsabilidad espiritual con respecto a aquella persona. Vuelvo a reiterar, creo que va a ser muy interesante que puedan hacer ese ejercicio, sobre todo con la Biblia del Testigo de Jehová, porque son muy dados a estudiar, y ellos, puede ser que más de algunos de ustedes se encuentren con alguien de esa denominación, de esa religión, y tenga que sentarle el plan de salvación y qué es lo que le está escuchando al otro lado. Lo que decía Militza, sí, pues tiene mucho que ver con lo que aparece acá en el folleto con respecto a la postura de los mormones, ¿no? Del mormonismo. Dice que efectivamente, dice, resucitados por gracia, dice, pero salvos por obras, incluyendo lealtad a los dirigentes de la iglesia, bautismo mormón, diezmo, ordenación, matrimonio y ceremonias secretas en el templo. No hay vida eterna a menos que sea miembro de la iglesia mormona. Claro, ahí se van sabiendo más cosas que a lo mejor nosotros no manejamos. Correcto. Claro. Melitza, lo último. Disculpe, ya no hablando de los mormones, vamos a dejarlos tranquilitos. Aquí en Chile yo vi un movimiento que yo pienso que eso también es una secta. La iglesia Dios Mujer. Me sí, imagino que otro movimiento. No, pero... Entonces, eso lo quiero traer a colación con referencia al estudio. Todas esas personas, parece algo insólito que todos aquellos que no están en la verdad, estudian la Biblia más que nosotros. Sí. Porque los testigos de Jehová, para usted debatir con un testigo de Jehová, usted tiene que tener una base bíblica impresionante, porque si no ellos lo atropellan. Mi hija, que está aquí a mi lado, nosotros veníamos saliendo aquí de la línea 3 y me consiguen, nos abordan. Y yo sí, mire que Dios es madre. Y yo, ¿cómo? Y cómo esas personas, es la misma Biblia de nosotros, porque no es otra Biblia, pero cómo ellos interpretan esos versículos a tal forma que mi hija y yo salimos de ahí. Y yo le dije, no, mi amor, tranquila, yo soy cristiana evangélica y Dios no es madre. Pero cuando veníamos analizando los versículos y a un evangélico lo ponen a pensar, porque ellos esos versículos los interpretan, el Apocalipsis, la iglesia, la novia, que usted dice, Dios mío, ¿será que esto, porque tienen un convencimiento? Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo quiero traerle a mis hermanos? Que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, pedirle dirección al Espíritu Santo, porque como dice la palabra, ahora es que nos falta ver de aquí a que Cristo venga. Y si una ola de esa nos toma por sorpresa, cualquiera es presa fácil. Exactamente. Ese es el tema, por lo menos tener esa agudeza de parar la oreja, como digo yo, y tener ojo. Yo les comentaba en el curso anterior, yo les decía, un día mi señora estaba viendo un video en YouTube y de repente empezó a hablar la persona, yo le dije, para, a ver, ¿sabes qué? Esos son de los hijos de Dios, son de la secta de los hijos de Dios, esos que creen que Cristo era el verdadero Adán y que era la reencarnación de Adán. Empezamos, primer video, súper claro, súper clarito. Segundo, muy convincente y muy racional. Y después, cuando
vamos en la tercera, ahí se nos cae. Claro, entonces parten por algo que tú sabes, parten por algo que tú puedas entender y que le vas encontrando lógica. Entonces ahí está el tema, la seducción de la oreja. La seducción que, como dice la palabra, que se te puede venir aquí al oído. Entonces eso es lo que hay que tener un poco de cuidado, en general. Sí, porque, perdón, ¿me escuchan bien? Con reverberancia. Tengo, porque tengo el celular, porque perdí conexión con ustedes. Bueno, no puedo hablar entonces. Sí, no, dale, bájale volumen. Parece catedral esto. Ya. Ahí sí, ya. Bueno, porque de verdades ellos dicen mentiras. En la palabra del Señor nos dice que el nuevo Adán es Jesús. Eso lo habla en el Nuevo Testamento. Pero no como reencarnación, porque nosotros no creemos en la reencarnación, ni es bíblico. Pero el nuevo Adán como el hombre nuevo que nos vino a salvarnos. Y aquel hombre perfecto, Adán, creado por Dios, que luego, bueno, ya sabemos cómo fueron las situaciones, nos cedieron el plan de Dios. Entonces ellos leen eso y le dicen a cualquiera, no, fue la reencarnación de aquel Adán. Es como Elías con Juan el Bautista, igualito. Claro. El Señor nos habla, pero no está reencarnando Elías en Juan el Bautista. Son dos personajes diferentes, quizás con un ministerio muy parecido. Pero hay quien pueda decir, pero claro, si la Biblia habla de reencarnación, porque Juan el Bautista reencarnó en Elías. ¿Cómo me dices tú que no? Entonces fíjense, ¿no? Donde toman una verdad, pero le hacen una mala interpretación, no a la luz de la palabra del Señor. Sí. O por ejemplo, y así muchas cosas. Sí, por ejemplo, y con esto termino, son dos cosas. Una, por ejemplo, cuando el rey va y pide que traigan de vuelta el espíritu de Samuel para consultar sobre la muerte. Eso, Saúl le pide que traigan el espíritu de Samuel para consultar a una bruja. Entonces dicen, ¿ven que hay reencarnación? Esa es una. Y lo otro, que la hermana es lo que estaba hablando de esto del hombre, del Dios mujer, se basan también y lo utilizan como punta de lanza lo hecho por la esposa de Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, porque ella habló sobre eso y eso lo están utilizando como para avalar el hecho que el pueblo evangélico está considerando esa forma de pensar, ¿ya? Se los comparto porque es interesante, porque puede ser que alguien se pueda estar confundiendo y gracias a Dios que en este caso la hermana Militza salió bien airosa del tema. Hermana Soledad, con esto vamos a... Sí, hermano, justamente hablando de ese tema del que Dios Madre, también saben en qué se están basando, porque justamente a una de mi hermana también alguien le quiso entrar con esa situación que yo digo, Dios santo, por Dios, cómo se están levantando las sectas. Es con La Cabaña. ¿Ustedes han visto la película La Cabaña? Y se lo están tomando como referencia. Sí, porque como también le estaba hablando justamente que Dios es una mujer, que Dios es madre, y lo trato. Y yo dije, La Cabaña, porque yo la vi la película, obvio, pero para mí no significó tanto como ellos lo están tratando de manejar con respecto a eso. Exacto. Y el que hizo la película más o menos también está llevando a ese estilo. Entonces yo considero de que se están levantando lo que dice la palabra de Dios. Exactamente, por eso tenemos que estar un poco atentos y estar un poquito más con la antena despierta, porque más de algunos de todo el trabajo que pudimos estar haciendo por evangelizar, alguien nos va a venir a estropear nuestro trabajo, ¿ya? Hay que escudriñar. Vamos a terminar porque la hora nos pilló. Carolina y Nostroza, nos puede mostrar tu carita. Queremos orar por ti, porque el jueves no pudimos. Amén. Hola, mi maestro querido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con tus exámenes?
estoy en ese proceso. Me faltaba uno por un tema económico, porque la verdad es que son muy elevados el costo. Y el lunes recién voy a concretar ese último examen. Pero sí pedí otra opinión y lamentablemente coincide con la primera. Por tanto, me piden agilidad en los resultados de los exámenes para poder hacer un procedimiento. Y el tratamiento es pesadito, maestro, ¿qué quiere que le diga? Estoy preocupada por las dos situaciones, por lo que va a suceder físicamente y por lo económico, porque es difícil superar a veces los costos. Y ahí mientras no te apliquen, ¿no? ¿Ya activaste el auge o todavía no? ¿Perdón? ¿Activaste el auge o todavía no? ¿O el GES? No me lo acoge el GES, la patología. No te lo acoge. Uf. No, ya hice las consultas, hice un seguimiento con otro profesional por el mismo, que está vinculado con mi SAPRE y no está vinculado esto al GES. No está cubierto. No está cubierto. Entonces eso me crea mucho tema, maestro, si no, las condiciones hoy día no son las mejores. Entonces, bueno, hermana Carolina, queremos orar por ti. Señor, porque sabe que siempre hay manos, o sea, ángeles en el camino que se ponen y el examen del lunes fue cubierto por una cercana amiga cristiana y me lo tiene superado, me tiene hecha la hora, todo concertado por ella. Y yo realmente no sé dónde ponerme, porque te juro que ayer le decía al Señor, qué grande eres, porque tú superas 1000 situaciones en la vida cuando tú realmente crees en los propósitos de Dios. Vaya a lograr salir adelante, maestro. Amén. Y me angustia, no es tanto una angustia por dolor, es una angustia de gratitud, de decir yo por qué no puedo estar en una condición óptima de poder superar mis temas, pero bueno, las cosas se dan como se dan y el Señor te muestra su voluntad. Por eso no más podemos pedir. Teresita, ¿nos puedes dirigir un momento de oración por Carolina, por favor? Sé que hay muchas más necesidades, pero lo vimos el jueves, yo creo que vamos a tener que empezar a juntarnos a orar también, hermanos queridos. Hay mucha necesidad en tu pueblo. Hermano, aprovecho de agradecerle a hermanas que me han llamado internamente, me han hecho oraciones de voz, o sea, ¿cómo se llama? Por medio de mensaje de voz. Y se han comunicado personalmente. Les agradezco un montón porque en este minuto es cuando uno necesita del espíritu de la unidad, de la unidad del espíritu del Señor en realidad. Amén. Amén. Así que muchas gracias por preocuparse. La verdad es que estoy muy agradecida del Señor y de ustedes porque me han apoyado. Amén. Amén. Somos hermanos en la fe, amigos y compañeros de armas. Así que, Teresita, por favor. Amén. Padre eterno, maravilloso Dios, vamos delante de usted, Señor amado, sabiendo, Señor amado, que a través de todo el sacrificio que ha hecho su Hijo amado, nosotros podemos llegar, Señor, delante de tu trono. En primer lugar, Señor, para pedirte perdón y, Señor amado, también para orar por nuestra hermana, Señor. Tú eres el que da esfuerzo, Señor, alcanzado. Tú eres el que multiplica, Señor, las fuerzas de mi hermana. Muchos, Señor amado, nos fatigamos, muchos flaquean, pero más tu mano de amor, Señor, sujeta nuestra vida y nuestro caminar en todo momento. Tú eres, Señor, la esperanza viva para que nuestras fuerzas, Señor, sean del búfalo y podamos, Señor, levantar alas como las águilas. Hermana amada, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, conforme a tu palabra. Dice que si dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, y le pedimos delante de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, en tu nombre, dice que nuestro Padre lo hará. Padre, aquí habemos alrededor de 16, más de 20 personas, unidos, Señor, en un solo sentir delante de ti. Mi Dios amado, reconocemos que sin tu fuerza, que sin, Señor amado, que seas tú el que haga las cosas conforme a tu voluntad y a tu propósito, nosotros como ser humano nada podemos hacer. Porque la palabra, Señor amado, la última palabra la tiene usted.
Los médicos, Señor, y los exámenes podrán salir adversos de mi hermana. Podrán decir los médicos muchas cosas, pero usted, mi Dios amado, es el que extiende su mano de amor sobre cada uno, Señor, de los que estamos aquí, sobre todo sobre mi hermana. En primer lugar, para orar por su salud, para orar, Señor amado, por lo que tiene allí en sus ojos, Señor amado. Oramos, mi Dios amado, para que venga la fuerza, para que todo lo que a ella le agobia, Señor amado, sea deshecho ahora en el nombre de Cristo, Señor amado. Oramos, mi Dios amado, porque sus promesas son verdaderas, porque usted es un Dios real y un Dios, Señor amado, que cuando su pueblo se une, Señor amado, y dobla la cerviz delante de usted y reconocemos que sin usted no somos nada, usted es el que da la victoria, Señor. Dependemos de usted y confiamos en usted. Y sabemos que mi hermana, Señor, va a tener la victoria, porque ella cree y ama a un Dios victorioso y un Dios real. Mi Dios amado, oramos, Señor amado, para que la parte económica que tiene ella que solventar sus gastos, Señor, sean solventados sobrenaturalmente, mi hermana, para mi hermana, Señor amado, y que pueda venir sanidad para ella, mi Dios amado. Coloca usted todo lo que sea necesario, mi Dios amado, para que ella sea atendida en todo, Señor. Si es necesario, Señor amado, que levantemos una ofrenda, Señor, para que mi hermana pueda, Señor, tener esos exámenes, coloque en cada uno de nosotros el hacer y el sentir, Señor amado, porque todo lo que nosotros poseemos, de nada, Señor, es de nosotros. Todo es suyo, Señor. Nuestro caminar, nuestro respirar, nuestro dormir, donde nos sentamos, lo que comemos, todo usted lo provee, nuestro trabajo, Señor. Todo le pertenece a usted, Señor. Y por lo tanto, así como en la iglesia antigua, Señor amado, iban en ayuda unos a otros, Señor, es lo mismo que debemos hacer nosotros ahora. Toca, Señor, cada uno de nuestros corazones. Y, Señor, coloca en nuestra mente lo que debemos, Señor, aportar, para que mi hermana pueda hacerse todos los exámenes que tenga que hacerse, Señor amado. Mi Dios bendito, no solamente basta orar unos por los otros, sino que también debemos levantar los brazos de unos a otros y también, mi Dios amado, debemos ayudarnos unos a otros, porque somos uno en el Espíritu. Y cuando uno de nuestra familia, Señor de Cristo, se duele o se enferma, todos los dolemos. Y cuando hay victoria, todos los regocijamos. Gracias te doy por lo que usted va a hacer por mi hermana. Gracias va a hacer, Señor amado, por lo que usted va a tocar en nuestra vida. Porque sabemos, mi Dios amado, que podremos declarar, mi Dios amado, tu palabra en mi hermana, Señor, y que cada una de las promesas se cumplan en ella. Padre amado, extienda su mano de amor en el nombre de Jesús. Y si a usted le place, Señor, eso es voluntad, haga el milagro, Señor. Toque su vida. Saque todo lo que tiene que sacar, Señor amado, y que ella pueda ver, Señor, todo dolor, todo inconveniente que ella tiene y toda esa angustia, Señor amado. Tómala, Señor, en tu puño y tírala, Señor, a las profundidades de los mares y extienda su mano y envuélvala en su amor, en su misericordia, y toque a nuestra hermana, Señor, porque ella, mi Dios amado, tiene un corazón agradecido, tiene un corazón que late, Señor amado, porque usted lo ha puesto y porque el amor suyo está en ella, porque ella camina, ella, Señor amado, vive, porque tu palabra y tu mano de amor la sujeta. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Gracias, hermana. Gracias, pero esperemos el resultado de los exámenes y ahí vemos lo que usted sugirió, pero les agradezco montones por esa preocupación. Orar por mí ya es mucho, porque la verdad es que estar conectado con ustedes ya es grande para mí. Estar vinculado con ustedes es mucho para mí. Así que confío solo y plenamente en que el Señor va a hacer su obra. Amén. Con su voluntad voy a salir adelante. Amén. Como lo he hecho en otras tribulaciones. Andamos por fe, hermana. Así es, hermana. Y creo que la fe que hay en este grupo no supera. Maravilloso. ¿Ya? Sí. Es maravilloso, Señor. Sí. Amén, amén.
Y creemos que el Señor va a hacer la obra como lo ha hecho en cada persona que hemos orado en este grupo. Amén. Muchas gracias, mamá. Y aceptar la perfecta voluntad de Dios. Así es. Aceptar la perfecta voluntad. Siempre hay que orar, como alguna vez lo hizo el mismo Hijo de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. El mismo Hijo de Dios lo dijo, y confiemos en eso, que detrás de esto hay un propósito divino que el Señor está tratando con nosotros de diversas formas, ¿no? Siempre, siempre lo podemos ver en nuestro caminar diario. Entonces, Dios trata con nosotros todos los días para que nosotros no nos soltemos de su mano. Y muchas veces, y a veces tiene que ser así, de esta forma o con otras situaciones, para que nosotros nos volvamos a tomar de la mano de Él y la hemos soltado. Entonces Dios quiere eso, que nosotros caminemos de la mano con Él. Y estas cositas hay que aceptarlas también. Pequeñas cosas que ocurren a veces en nuestra vida, algunas enfermedades, algunas necesidades económicas o el tipo que sean, ¿cierto? Confiar que el Señor está ahí, está obrando. El Señor está obrando. Así es. Y te va a dar una salida maravillosa, Carolina. Amén. Hermana amada, si el Señor está en su corazón, así es, en sus manos, Él tiene su futuro. Amén. Alejandrita, ¿querías decir algo? Sí, muy pequeñito. Mi hermana Carolina es nuevita. Amén. En la fe. Levantamos sus brazos. Y aquí el Señor se va a manifestar. Por su fe, usted caminará por fe, mi hermana. Y va a ver que el cuerpo de Cristo somos uno. Y usted no evita los caminos del Señor, pero el Señor se va a mostrar como un Padre eterno. Un Padre que lo sostiene. Mi hermana Carolina, besitos, bendiciones. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, te reconozco. Eres un amor. Amén. Querido, yo lo único que les puedo decir es que ya las pruebas he pasado pruebas y me ha demostrado el Señor que está ahí pendiente. Amén. De que acepte su voluntad, porque cuesta cuando uno está acostumbrado en el mundo a hacer su voluntad propia. Pero hoy he entregado todo en sus manos y de a poco me ha levantado, porque puedo haber estado en este minuto, hija, inválida, pero gracias al Señor estoy de pie. Amén. 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 Operado en operación de columna para quienes no sabían y me produjo un Parkinson posterior a esa recuperación. Entonces, de comienzo me hablaban de a corto plazo una invalidez y ustedes ven que hoy día estoy con ustedes sin mayor problema, me movilizo, a veces hay dificultades, pero las mínimas, y hoy día se presenta esta otra situación que yo sé que es algo más que me quiere mostrar el Señor, hay algo más que me quiere enseñar, no sé. Amén. Falta que la carne se venza totalmente y se entregue totalmente, no sé cuál es el propósito, pero hay un propósito y eso lo creo también. Amén. Así que confío plenamente y muchas gracias, hermanos queridos, muchas gracias por su apoyo. Voy a pedirle a la Anita Daisy, desde la República del Salvador, que nos despida con una oración. República del Salvador. Mi hermana, buen sacrificio tienes de estar con nosotros. Aló. Aló, ¿Buenas? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, tuve problemas con la laptop, se me descargó, pues tuve que volver a conectar con el teléfono, estaba mal ahí con el Inter, pero aquí estamos, adelante. Amén. Aunque el enemigo quiera poner circunstancias, pero siempre vamos avanzando. Amén. Decirle a la hermana que sí, lo que ella dice, así es, Dios tiene un propósito y pues hay que tener esa fe quebrantable, que Dios está con ella y nosotros estamos ahí levantándole los brazos y Dios va a hacer algo poderoso, ¿verdad? Que cuando venga a ver lo que pasó, va a reírse de ver que lo que Dios ha hecho en la vida de ella y a su alrededor. Para la gloria de Dios. Bueno, pues un gusto estar con ustedes y vamos a orar para despedirnos, darle gracias a Dios por esta reunión. Padre, te doy gracias, Señor, porque me permites, Señor, estar en este grupo, Padre Santo, aprender de tu palabra,
Bendice, Señor, a esta pareja de pastores, Señor, y a otros hermanos que están nutridos bastante de tu palabra y que podamos aprender cada día más, Señor, de unos y de otros, Señor, y que eres tú, Señor, que les has dado esa sabiduría a ellos, Padre Santo, para que puedan distribuírsela, Señor, a los que estamos sedientos de querer saber más de ti, Señor. Guarda a cada uno de ellos, Señor, protégelos, Señor. Sé tú, Señor, siendo su guardador, Padre Santo, su proveedor, su protector, Señor. Y sigue emanando esa sabiduría en cada uno de ellos, Padre Santo, y dándonos entendimiento a nosotros para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Porque los días, Señor, que se avecinan, Señor, tenemos que estar fortalecidos, Padre, con tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y yo sé que tú estás alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y tú estás obrando en cada uno de nosotros por sanidad, por provisión, Señor, por lo que tú sabes que cada uno tiene su necesidad, Padre. Te damos gracias, amadísimo Padre, porque tú eres el centro de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde, donde ahí compartirá nuestro hermano Flavio información relevante con respecto a el tema. ¿Amén? Hermano Flavio. Amén. 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 Hermanos, les vamos a enviar un link para que ustedes puedan ver, ¿no? Un link de YouTube donde el hermano Eduardo Joseph, que es un pastor de nacionalidad judía, pero él es también cristiano argentino, sí. Le vamos a enviar para que lo conozcan, ¿no? Porque lo vamos a tener de visita en 2 sábados más. Sí. Entonces, para que ustedes le vayan conociendo y si tienen cualquier duda, aprovechemos. Puedan aprovechar o aprovechen de hacer alguna preguntita, de compartir, porque el link que les voy a enviar, que a nosotros nos llama mucho la atención porque él tiene una academia bíblica y hace muchos estudios de diferentes tipos. El que nos llamó la atención y que yo sé que a ustedes les va a gustar, rumbo al tercer templo, la construcción del tercer templo en Israel. Entonces se van a sorprender. No solo Biblia, no solo historia, sino al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en Israel hoy? Hoy. Profecías que se cumplen, profecías que se van a cumplir. Exacto. Entonces, se lo vamos a enviar para que ustedes lo mastiquen, lo lean y den su opinión también. Sí, es todo a la luz de la palabra y a la luz de la historia. Sí, vamos a dejar un espacio para poder hacer todas las preguntas, consultas y todo, y que también nos comparta después el día 6 de marzo. Él va a estar con nosotros. Muy interesante, gracias por la invitación. Amén. Gracias. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Gracias. Amén, bendiciones. Gracias, hermano Jairo, por los libros. Para Carolina, un abrazo. Mucho frío en Punta Arenas. Hasta el sábado, hasta el jueves. Sábado, cariño. Chao, bendición. Chao. Bendición a todos. Bendición. Chao, Flavio. Chao, tía. Chao, Flavio, conversamos. Bueno, nos ponemos de acuerdo, Cristian. conversamos. Gracias, que esté muy bien, hermano Cristian. Cuídense. Chao, hermano. Chao, hermanas. Chao.